Buenas tardes, mi nombre es Julián Devio y os voy a hablar sobre la patada de escalera. Este texto nació con una fundamental idea y es hablando de lo que es la idea del libre mercado como el santo grial para poder ser un país en desarrollo. Pues el autor de este texto ve algo interesante ante ante sus colegas y las personas del común. Y eso es que por norma general se llega a pensar que si un país en vías de desarrollo se llega a abrir al mercado, a la globalización, al mercado mundial, de una vez va a volverse un país totalmente primermundista. Pues bien, él dice que en realidad esto es una falsa idea que se ha promulgado entre todas las personas, siendo que la historia nos ha comprobado lo contrario en muchísimas ocasiones, siendo unos claros ejemplos que utiliza la gente para definir que el libre mercado es una buena idea para los países en desarrollo. Ve la historia de estos países en desarrollo y nota que si bien ellos se abrieron a un libre mercado y esto les permitió crecer como competencia a nivel mundial y volverse lo que hoy conocemos como países primermundistas, viendo más atrás podemos encontrar que hay muchos factores que permiten a estos grandes países volverse tan fuertes, tener un músculo económico altamente desarrollado para que cuando entren a esos mercados financieros no vayan a caer. Y eso es que el libre mercado siempre está ligado de una u otra forma al proteccionismo. Que si bien esto lo podemos ver claramente en los dos principales ejemplos que utilizan los liberalistas económicos, tales son Gran Bretaña y Estados Unidos, no tanto que ellos, debido a que tuvieron un proteccionismo claramente arraigado, pudieron, pudieron cuando ya tuvieron suficiente fuerza y músculo económico, liberarse al mercado extranjero, obtuvieron muchísimas ganancias. Pero durante ese estudio, él pudo notar algo muy interesante y es que si bien es verdad que ambos aplicaron el proteccionismo económico, ambos lo aplicaron de diferente manera. ¿Por qué razón y cómo se dieron esos factores? Pues mirando a Gran Bretaña cómo fue su desarrollo para llegar a ser un liberalista económico, pues si vemos su historia, inició como un país que primero que todo no quería comerciar nada de sus medios textiles al resto del mundo. Y que esto llevó a prácticamente cerrar el mercado de las importaciones textiles en gran medida, al igual que sus exportaciones. Las exportaciones no había ninguna en la época de Eduardo, uno de sus reyes. Además, un factor muy importante que ayudó a que este músculo a que este músculo de la industria textil creciera fue que hasta los mismos reyes promulgaron la utilización de vestimentas de ese país, además de traer nuevas mentes y mejorar todo lo que sean sus, sus medios de producción. Entonces, en el momento en que ya tuvieron tanto, pero tantas técnicas desarrolladas, además de tener unas materias primas disponibles en gran medida, en ese momento es cuando, debido a la revolución industrial, que fue un gran factor que ayudó a que Gran Bretaña pudiera surgir como, un, como una potencia, debido a que esa revolución industrial provocó que de una vez la industria textil aumentara su producción y por ende cuando se exportó se podía exportar a muchas personas, lo que conllevaría que Gran Bretaña se volvería una potencia textil para esa época. Y ahora veamos el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos, si bien aplica el proteccionismo de Gran Bretaña, lo aplica de otra manera.
Lo aplica en el sentido de que todas, pero absolutamente todas sus tasas arancelarias estuvieran creciendo entre los años entre el siglo XVIII y el siglo XIX, parando en el siglo XIX sus tasas arancelarias que llegaron a la loca proporción del 48%. Prácticamente valía la mitad. Eso fue altamente, altamente afectado a lo que sería el libre comercio para Estados Unidos. Pero un factor importante, que si bien no es igual a Gran Bretaña, hizo algo el gobierno estadounidense, y eso es que durante esta época se promulgó mucho el estudio, se promulgó mucho la investigación, se promulgó mucho la infraestructura, y así el gobierno empezó a mejorar todo lo que sea la parte interna del país, lo que al momento de que se terminó la Segunda Guerra Mundial pudieron entrar con todo al mercado, al nuevo mercado emergente que había sufrido mucho por las guerras. Eso provocó que Estados Unidos fuera el arrasador, fuera el dominante, fuera el monopolio de ese país. Ahora, los siguientes serían casos interesantes, los cuales serían Suiza, Francia, Suiza, Alemania y Japón, los cuales que si bien ellos no tuvieron tanto proteccionismo, lograron salir adelante por otros medios, más que todo por nuevas investigaciones y por una que otros subsidios que permitieron al Estado consolidar su producto interno, el cual sería el caso de Francia, que es lo que actualmente hace, donde todo lo que sería su producto agrícola están subsidiados y por ende los productos externos valen más que lo que sería un producto interno, mejorando lo que sería la calidad de la agricultura interna del país. Pero si bien esto tiene muchas repercusiones que lamentablemente no ha permitido tanto a este país surgir como lo ha hecho los otros, es una buena manera, es una estrategia interesante que nos permite ver cómo uno puede llegar a ser una potencia sin aplicar el proteccionismo. Ahora, es algo interesante que los países hoy día, como lo remarca el autor, quieran darle, como él dice, una patada a la escalera, que quieran evitar que los otros países hagan lo mismo que ellos, para que de esa forma él sea el único exportador mayorista, creando monopolios. Si bien esto es cierto, tenemos que también tener en cuenta algo interesante, y eso es que remarcaría algo el autor posteriormente, y es que todos, pero absolutamente todos los países tienen una manera de crecer muy diferente. Como lo hemos visto en el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos crecieron fue debido a dos momentos históricos que le ayudó. En el caso de Gran Bretaña fue la industrialización, y en el caso de Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, que permitió a ellos surgir. Y eso es algo que tener en cuenta. Si bien los países siempre van a tratar de evitar que los demás países en desarrollo suban por la misma escalera que ellos tuvieron para llegar a ser lo que hoy conocemos como potencia, también es cierto que los países no se pueden atender a utilizar la misma escalera que ellos, porque en los momentos históricos, lo que sería la industria del país, son totalmente diferentes los unos a los otros. Por ello, el autor hace un especial recordamiento a todo lo que serían los presidentes o a alguna persona que haya leído este texto y lo haya analizado, y eso es que si usted llega a tener una posición alta, tenga en cuenta que para mejorar su país debe considerar todo su contexto histórico, su contexto industrial y además el mercado global para poder sacar un país adelante. Por ello, no debemos atenernos mucho a lo que sería estos métodos de la historia de cómo llegar a ser una potencia. Bueno, muchas gracias por tu atención.
Que tenga buena tarde.